Resulta que cuando acusas públicamente a tu principal aliado de sabotear las negociaciones de paz, ese aliado tiende a responder. Y Zelensky acaba de hacerlo con una claridad que deja a Trump en una posición bastante incómoda. Pero claro, eso pasa cuando intentas echarle la culpa a quien lleva 3 años resistiendo una invasión, mientras tú negocias desde la comodidad de la oficina oval. Porque lo que está pasando ahora mismo no es solo una disputa diplomática, es el momento exacto en que las grietas entre aliados occidentales empiezan a convertirse en fracturas visibles. Y si crees que estoy exagerando, espera a ver cómo mientras Trump y Zelensky se cruzan acusaciones, Rusia aprovecha el caos para posicionarse estratégicamente en el Ártico. Mientras Europa despliega tropas en Groenlandia para frenar a Washington, Moscú observa con satisfacción y mueve sus piezas. Bienvenidos al tablero geopolítico más surrealista de los últimos años, donde los aliados pelean entre ellos y los adversarios toman notas. Empecemos por el principio. Trump ha acusado a Zelensky de ser responsable del estancamiento de las negociaciones de paz. La narrativa desde Washington es clara. Ucrania no quiere negociar. Ucrania pone obstáculos. Ucrania es el problema. Y Zelensky ha respondido con dureza. No niega que existan discrepancias con Estados Unidos, pero deja absolutamente claro que desde Kiev consideran que la iniciativa diplomática sigue estando del lado ucraniano. Según el presidente ucraniano, Ucrania ha trabajado de forma mucho más ágil que Rusia y ha mantenido una cooperación intensa con la parte estadounidense, aunque reconoce que en algunos puntos clave no existe una posición común. Su argumento central es inequívoco. Mi deber es defender los intereses del Estado ucraniano, no los intereses de Washington, no los intereses de Moscú, los de Ucrania. Y aquí viene la ironía perfecta. Mientras Trump presiona a Zelensky para que haga concesiones territoriales a Rusia, desde Europa empiezan a escucharse mensajes cada vez más directos en la misma línea. El presidente de la República Checa, durante una visita a Kiev, afirmó que Ucrania deberá asumir concesiones dolorosas si quiere alcanzar la paz. En su valoración, el país ya ha hecho esfuerzos significativos para que un posible acuerdo sea aceptable, pero advirtió que todavía quedan decisiones difíciles por delante. Esas concesiones, subrayó, solo tendrían sentido si conducen a un final real del conflicto. Traducción diplomática. Vas a tener que ceder territorio, y todos sabemos que eso es lo que se está pidiendo. Pero mientras la presión diplomática aumenta, la tensión militar no disminuye en absoluto. Canales ucranianos en Telegram y fuentes oficiales advierten de que Rusia estaría preparando un nuevo ataque masivo que podría incluir armamento de gran potencia. El propio Zelensky, citando información de inteligencia, confirmó que existen indicios claros de preparativos para nuevos bombardeos a gran escala. El presidente señaló que Kiev mantiene un diálogo constante con sus socios sobre la necesidad urgente de misiles y sistemas de defensa aérea, admitiendo que los suministros actuales no son suficientes y que se trabaja para acelerar las entregas, y lanzó un mensaje directo a la población ucraniana. Las alertas aéreas deben tomarse con la máxima seriedad, así que tenemos este escenario. Trump presionando a Zelensky para que negocie, Europa diciéndole que tiene que hacer concesiones dolorosas, y Rusia preparando la próxima oleada de bombardeos masivos. ¿Alguien ve la contradicción aquí? Le pides a un país que ceda territorio mientras su enemigo se prepara para bombardearlo. Lógica geopolítica del siglo XXI. Pero en paralelo al frente exterior,
Ucrania afronta un escándalo político de alto perfil en el plano interno. El Tribunal Superior Anticorrupción de Kiev dictó medidas cautelares contra Yulia Timoshenko, líder del partido Batkivshchina, diputada, ex primera ministra, investigada por presuntos delitos de corrupción. Timoshenko acudió a la vista acompañada de su abogado y de su esposo. Durante la sesión acusó al diputado del partido gubernamental Servidor del Pueblo, Igor Kopitin, de haber colaborado con la Oficina Anticorrupción en su contra. Calificó como provocación una grabación de audio difundida públicamente y negó que en ella se hablara de dinero. En su declaración, Timoshenko elevó el tono político del caso de forma dramática. Afirmó que su equipo trabaja no solo para cohesionar el Parlamento, sino también para unir a la sociedad y a las élites regionales y centrales. Según su advertencia, si ese esfuerzo fracasa, los próximos 5 años podrían ser los últimos de una Ucrania verdaderamente independiente. Pintó un escenario sombrío. Un país con símbolos nacionales intactos, pero sin soberanía real. Con su población dispersa por el tinto mundo y el poder económico concentrado en grandes corporaciones extranjeras. En ese contexto, denunció que se estaría produciendo un ataque político en el que, según ella, Kopitin actuaría como instrumento de intereses prorrusos. La causa judicial avanzó con una decisión clave. La Fiscalía solicitó una fianza de 50 millones de grivnas, pero el tribunal redujo la cifra a 33 millones. Además, se impusieron restricciones estrictas. Timoshenko deberá comparecer cuando sea citada por la investigación. No podrá abandonar Kiev ni su región. Tendrá que informar de cualquier cambio de residencia o empleo, evitar contactos con testigos y entregar sus pasaportes. El plazo para depositar la fianza es de 5 días. De no hacerlo, la acusación podrá pedir una medida cautelar más severa. El mensaje institucional es claro: el caso no se cerrará sin consecuencias. Así que mientras Ucrania intenta resistir militarmente y negociar diplomáticamente, también está lidiando con fracturas políticas internas profundas. Esto ya lo hemos visto antes en países bajo presión extrema. Ahora desplacemos el foco hacia otro frente. En el ámbito internacional, Washington elevó el tono respecto a Irán. La administración estadounidense afirmó su respaldo a los manifestantes iraníes y no descartó el uso de la fuerza, subrayando que todas las opciones siguen sobre la mesa. Según declaró el representante permanente de Estados Unidos, Donald Trump había amenazado en repetidas ocasiones con intervenir en apoyo a las protestas, aunque en esta ocasión optó por una postura más calculada. En una sesión clave se reiteró que Estados Unidos y su presidente apoyan al pueblo iraní y responsabilizan exclusivamente al régimen de Teherán por el sufrimiento económico y la represión de las libertades. Desde Washington se rechazó la narrativa iraní de un complot extranjero, presentándola como un intento de ocultar la debilidad interna del régimen frente a unas protestas que, según sostienen, nacen de la propia sociedad iraní. La respuesta desde Teherán no se hizo esperar, como era de esperar. Representantes iraníes denunciaron lo que calificaron como una campaña de desinformación deliberada, acusando a Estados Unidos de intentar encubrir su implicación en la escalada de violencia. Advirtieron que cualquier amenaza de uso de la fuerza, incluso bajo el pretexto de proteger a los manifestantes, constituiría una violación flagrante del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas. Pero en un giro que refleja la ambigüedad absoluta de la situación, Trump aseguró posteriormente que Estados Unidos no bombardeará Irán.
Según explicó, tomó esa decisión por iniciativa propia, destacando que las autoridades iraníes habían cancelado ejecuciones masivas previstas, un gesto que, dijo, merecía reconocimiento. El contraste entre la retórica dura y la contención práctica subraya la complejidad de la posición estadounidense y la dificultad de traducir la presión política en una estrategia coherente. Básicamente, primero, amenazas con bombardear. Luego dices que no lo harás. Y después te felicitas por tu propia moderación. Diplomacia del siglo XXI en su máxima expresión. Mientras tanto, el foco estratégico se desplaza hacia el norte. El Ártico empieza a consolidarse como una zona de responsabilidad compartida para la OTAN. En Copenhague, el gobierno danés anunció planes para ampliar y hacer más permanente la presencia de la alianza en Groenlandia a partir de 2026. El ministro de Defensa de Dinamarca confirmó que varios países europeos, incluidos estados nórdicos, están dispuestos a aportar personal y capacidades militares. Aunque no se fijaron cifras definitivas, el objetivo es absolutamente claro: establecer una presencia más amplia y sostenida que envíe un mensaje inequívoco sobre la seguridad en el Ártico. Varios países europeos ya han confirmado su implicación directa en el refuerzo militar en Groenlandia. Según responsables de defensa, un número significativo de estados, incluidos varios países escandinavos, están dispuestos a contribuir tanto con personal como con capacidades técnicas. Aunque no se ha fijado una cifra definitiva, el objetivo es planificar una presencia más amplia y estable durante todo el año 2026. El mensaje político es nítido. La seguridad en el Ártico no es solo una cuestión del Reino de Dinamarca, es una responsabilidad colectiva de la OTAN. Las primeras unidades militares ya han sido desplegadas y han llegado a Groenlandia. En los próximos días se espera la llegada de más fuerzas por tierra, aire y mar. Sin embargo, desde Washington se insiste en que estos movimientos no alteran los objetivos estratégicos del presidente Trump. La portavoz de la Casa Blanca declaró que el refuerzo militar europeo no cambiará la intención de Estados Unidos de buscar el control de la isla. Una prioridad que, según la administración, responde a intereses nacionales y de seguridad. Tras una reunión entre representantes de Dinamarca, Groenlandia y altos cargos estadounidenses, se acordó crear un grupo de trabajo para continuar las negociaciones técnicas sobre una posible adquisición del territorio, con encuentros previstos cada 2 o 3 semanas. Porque aparentemente negociar la compra forzosa del territorio de tu aliado es algo que se puede hacer en reuniones técnicas quincenales. Y aquí es donde entra Rusia en la ecuación. Rusia reaccionó de inmediato. El Ministerio de Asuntos Exteriores en Moscú rechazó cualquier insinuación de que el país tenga pretensiones sobre Groenlandia, calificando esas afirmaciones de mito. No obstante, dejó absolutamente claro que no permitirá que se ignoren los intereses rusos en el Ártico, una región que considera clave para su seguridad y economía. Desde la diplomacia rusa se denunció lo que describen como la autoproclamación estadounidense de zonas de interés, y se advirtió de que cualquier intento de marginar a Rusia en el Ártico, especialmente en materia de seguridad, tendrá consecuencias a largo plazo. Moscú insiste en que seguirá defendiendo firmemente su posición, reforzando su soberanía, su infraestructura militar y el papel estratégico de la ruta marítima del norte. Desde el Kremlin se volvió a subrayar que Groenlandia pertenece al Reino de Dinamarca y que la situación actual resulta como mínimo extraordinaria desde el punto de vista del derecho internacional,
traducción del lenguaje diplomático ruso. Sigan peleándose entre ustedes, mientras nosotros consolidamos nuestra posición en el Ártico sin que nadie nos moleste. Una delegación bipartidista del Congreso estadounidense visitó Dinamarca y Groenlandia para expresar su apoyo ante las declaraciones de Trump sobre una posible toma del territorio. Legisladores advirtieron que incluso sugerir una anexión por la fuerza daña gravemente la relación con aliados históricos, socava décadas de confianza y debilita la seguridad nacional de Estados Unidos, beneficiando indirectamente a rivales estratégicos como Rusia y China. Mientras este pulso geopolítico se intensifica, Francia lanzó una advertencia directa a Washington. Cualquier intento de apoderarse de Groenlandia cruzaría una línea roja. En paralelo, la imagen de un occidente monolítico comienza a resquebrajarse de forma visible. La alianza se mantiene sobre el papel, pero la unidad es cada vez más frágil, un factor que ya está alterando el equilibrio geopolítico global. Fuera del eje atlántico, en Turquía, reapareció públicamente Ekrem İmamoğlu, alcalde suspendido de Estambul, por primera vez desde su arresto en marzo del año pasado. Tras una audiencia judicial relacionada con la anulación de su título universitario, fue devuelto a prisión bajo fuerte custodia, considerado el principal rival político del Innocentes presidente Erdogan de cara a las elecciones de 2028. La pérdida del diploma podría impedirle competir legalmente. A las puertas del tribunal se produjeron enfrentamientos entre sus seguidores y la policía. El líder de la oposición calificó el proceso de políticamente motivado y aseguró que ganarán independientemente del fallo, cuyo veredicto escrito se espera en las próximas 2 semanas. Esto ya lo hemos visto 1000 veces. Un líder autoritario que lleva décadas en el poder encuentra formas creativas de eliminar a sus rivales políticos usando el sistema judicial. La anulación de un título universitario para inhabilitar a un candidato. Clásico. Erdogan sabe que İmamoğlu representa una amenaza real, así que usa todas las herramientas del Estado para neutralizarlo antes de que llegue a las urnas. Para cerrar este panorama geopolítico fragmentado, una imagen poco habitual desde Washington. El secretario de Defensa de Estados Unidos y su homólogo japonés iniciaron el día con un entrenamiento conjunto en una base militar de Virginia. La escena simbólica, pero calculada, precedió a reuniones formales en el Pentágono centradas en la seguridad del Indo-Pacífico. No fue un gesto casual, fue una señal más de cómo la política de defensa contemporánea combina mensajes públicos, alianzas estratégicas y una escenografía cuidadosamente diseñada. Porque en el mundo actual, una sesión de ejercicio militar conjunto transmite tanto o más que una declaración oficial. Así que tenemos el panorama completo. Trump acusa a Zelensky de sabotear las negociaciones mientras le pide que ceda territorio. Europa presiona a Ucrania para hacer concesiones dolorosas, mientras Rusia prepara bombardeos masivos. Washington amenaza a Irán con la fuerza y luego dice que no atacará. Europa despliega tropas en Groenlandia para frenar a Estados Unidos. Y Rusia observa todo esto con satisfacción mientras consolida su posición en el Ártico sin que nadie realmente se lo impida. Las grietas entre aliados occidentales se están convirtiendo en fracturas visibles. Y mientras tanto, los adversarios estratégicos toman notas y mueven sus piezas aprovechando el caos. Esto ya lo hemos visto antes. Cuando las alianzas empiezan a fragmentarse por presiones internas, los que realmente ganan son los que están fuera esperando su momento. Si quieres seguir viendo lo que realmente está pasando detrás de los comunicados oficiales y las ruedas de prensa,
Ya sabes qué hacer. Suscríbete, dale like, comparte, porque esta historia se está desarrollando en tiempo real. Y cuando termine de definirse el nuevo orden mundial que está emergiendo de este caos, querrás haber estado aquí desde el principio para entender cómo llegamos hasta ahí.